Señores claustrales, sentaos y descubríos. Se abre la sesión. El señor secretario general leerá el acta de nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura del señor don Julio Segura Sánchez. Con la venia, señor rector, procedo a dar lectura a la resolución de nombramiento de don Julio Segura Sánchez. Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en su sesión de 3 de noviembre de 2022, a propuesta de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, celebrada el 28 de septiembre de 2022, ha acordado la concesión de la distinción como doctor honoris causa de la Universidad de Extremadura al excelentísimo señor don Julio Segura Sánchez, en reconocimiento de sus méritos personales y profesionales, tanto en el ámbito de la Comunidad de Extremadura como en el de la Nación y en el ámbito nacional. De lo que como secretario general de la Universidad de Extremadura doy fe en Badajoz a 22 de julio de 2023. Sírvase el señor padrino y el señor decano a acompañarme a por el recientemente nombrado. Don Francisco Manuel Pedraja Chaparro, padrino de don Julio Segura Sánchez, tiene la palabra. Elogio del profesor doctor don Julio Segura Sánchez. Excelentísimo señor rector magnífico, señor consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, excelentísimo rector emérito, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del Consejo Social y del claustro de la Universidad, presidenta y miembros del Consejo Social de Extremadura, queridos colegas de otras universidades, queridos estudiantes, queridos amigos, señoras y señores. Debe alegrarse Extremadura y especialmente nuestra universidad por la investidura de un nuevo doctor honoris causa. Está a punto de integrarse en el claustro de esta universidad y de su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales uno de los grandes economistas españoles, una persona con una clara vocación de servicio y comprometida con el desarrollo de la sociedad en el ámbito socioeconómico, algo de lo que está especialmente necesitada nuestra comunidad autónoma. Será nuestro segundo doctor honoris causa en los 36 años de vida de la facultad, junto con el profesor doctor Jeffrey Hewing, experto internacional en economía regional, nombrado en 2016. Motivos de la solicitud. Concurren en el profesor Julio Segura las dos razones que considero son imprescindibles para la solicitud de la candidatura.
La primera, la figura de un verdadero maestro, como puede comprobarse cuando uno se acerca y conoce ligeramente, aunque sea, su currículum vitae. Dada la aversión al elogio que tiene el profesor Seguro, sé que se sentirá en esta parte de mi intervención incómodo, aunque el elogio sea, como sucede en esta ocasión, totalmente merecido y la presentación necesariamente sintética. Algunos datos biográficos. El profesor Segura nace en Madrid en 1943, en la etapa más represiva de la dictadura, y como él mismo nos recuerda, con un enorme esfuerzo de sus padres, pudo recibir la mejor enseñanza posible en aquellos tiempos, asistiendo a un colegio laico y mixto, heredero de la institución libre de enseñanza. La suerte se mantuvo al iniciar sus estudios universitarios en 1960, donde pudo conocer a un grupo de profesores excepcionales, Castañeda, Velarde, Fuentes, Uría, de los que dos tuvieron una enorme influencia en él, Arnaiz y Rojo. El primero condicionó su rigurosa formación en matemáticas y estadística, y el segundo lo incorporó a su cátedra y fue el responsable de su dedicación a la investigación y la docencia en el análisis económico, más concretamente en la microeconomía, y como decía el profesor Rojo, por llevarle la contraria. En 1970, con 27 años, obtuvo la plaza de catedrático en Teoría Económica de la Universidad de Barcelona y poco después en la Complutense. Actividad docente. En su faceta docente es nada más y nada menos que el responsable de la modernización de los estudios de microeconomía en la Universidad Española, lo que no deja de ser sorprendente dada su formación en gran medida autodidacta. Sus manuales, Análisis microeconómico y Teoría de la economía industrial, utilizados por muchas generaciones de estudiantes universitarios, son una buena prueba de ello. Su papel también ha sido esencial en algunos centros, por ejemplo, en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, CENFI, en el que ayudó de forma esencial a su creación y a su consolidación y dedicó más de 2 décadas en su labor docente en ese centro, impartiendo asignaturas fundamentalmente en el máster de Economía y Finanzas. Actividad investigadora. En su faceta investigadora son claves las aportaciones del profesor Segura, tanto teóricas como aplicadas, en la teoría del equilibrio general, estructura productiva y cambio tecnológico, la industria española en la crisis de finales de los 70 y el mercado de trabajo. Destaca en su faceta como creador e impulsor de instituciones que se dedican a la investigación económica. Entre otras muchas, su labor como director desde 1974 del Programa de Investigaciones Económicas de la Fundación del Instituto Nacional de Industria, siendo nombrado una década después de la Fundación Empresa Pública. Y allí dirige el primer equipo que hay en España de investigación en economía industrial aplicada, dedicando parte de sus esfuerzos a disponer de la información estadística de calidad. O bien mejoraba las estadísticas que había, como se hizo con la encuesta industrial del Instituto Nacional de Estadística, o logrando una nueva información con la creación de una nueva base de datos, como sucedió con la encuesta sobre estrategias empresariales. La preocupación por disponer de información relevante y accesible, de calidad y disponible para todos, ha sido una constante en su faceta investigadora. Ha sido además fundador y director durante casi 2 décadas de la revista Investigaciones Económicas, hoy conocida como Series, la principal revista española en economía con una amplia proyección internacional. Seguí de cerca la tesis que dirigió el profesor Segura a María del Mar Salinas y pude comprobar la importancia que le daba: elija usted bien el tema desde una perspectiva social, elija el modelo para fundamentar sus hipótesis, cuidado con la calidad de los datos, seleccione las mejores técnicas para el análisis empírico y dé importancia a las conclusiones en el sentido de que tengan relevancia para la mejora de nuestra sociedad. Esto último ha sido una preocupación también constante en la investigación económica del profesor Segura y debería servirnos de guía para la investigación económica, dada la irrelevancia de una parte no despreciable de la investigación que se desarrolla hoy en la Universidad Española y que están convirtiendo nuestra profesión, en cierto modo, también en irrelevante, desde una perspectiva social.
Otra faceta que me gustaría destacar es la de servidor público. Si algo merece ser destacado del profesor Segura es que haya puesto su enorme prestigio académico y profesional al servicio de la sociedad española como servidor público. Esa tarea se ha desarrollado especialmente en el ámbito de la supervisión y la regulación financiera y, por ejemplo, en 1990 fue nombrado consejero del Banco de España, luego formó parte de su comisión ejecutiva, en 2006 fue consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y presidió esa institución hasta 2012. Y en los últimos años, del 17 al 21, ha sido consejero de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la conocida como AIREF. El mercado de trabajo ha sido, como dije, un tema central en su investigación. Además, dadas las implicaciones de los problemas microeconómicos en la fundamentación de la economía, constituye un ejemplo evidente de la relevancia de sus conclusiones en la mejora de la sociedad. En 1991 presidió la comisión conocida como Comisión Segura, que elaboró el informe Análisis de la contratación laboral en España, que ha tenido una enorme repercusión para nuestro país. Termino este breve repaso a su currículum con las distinciones. Señalo algunas de las más relevantes. En 1990 recibe el premio Rey Juan Carlos de Economía, pronunciando un discurso titulado Equilibrio General, Mercado y Oficio de Economista, al que me referiré más adelante. En 1991 ingresa como académico de número en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con un discurso titulado La industria española y la competitividad. Sustituía en esa academia a Gonzalo Asnay y fue contestado por el profesor Luis Ángel Rojo, sus dos principales mentores. Es doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo desde 1995 y por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde 2010. El segundo motivo de la solicitud del doctorado honoris causa para el profesor Segura es la actividad universitaria que ha desarrollado el candidato en nuestra facultad y de un modo más amplio en Extremadura durante más de 2 décadas, y pone de manifiesto realmente su generosidad y su profundo sentido universitario. A esta también me refiero de forma breve. Conocedor de las necesidades de formación que tenía el profesorado de nuestra facultad en áreas como el análisis económico y la economía pública, el profesor Segura diseñó y participó durante 2 cursos académicos de 1999 a 2001, en lo que acabó transformándose en un verdadero curso de doctorado, del que carecía la facultad y del máximo nivel. Por aquí pasaron los principales especialistas que hay en España en matemáticas para economistas, macroeconomía, microeconomía, economía pública, economía industrial, crecimiento económico, economía laboral. Él se hizo cargo de las materias de microeconomía y de economía pública en esos 2 cursos académicos. Además, ha dirigido tesis doctorales, ha presidido tribunales de plazas de titulares y catedráticos de la Universidad de Extremadura en el área de fundamentos de análisis económico, que, como se sabe, para los que estudiamos este grado de economía, es la columna vertebral de esa titulación. Por último, ha mantenido un contacto permanente con el claustro de profesores de la facultad, impartiendo seminarios y conferencias. Recuerdo seminarios como aquel que se titulaba ¿A qué se ha dedicado el análisis económico? O La vida de un economista, recomendaciones para jóvenes académicos. También ha recorrido la geografía extremeña impartiendo conferencias. Lo mismo clausuraba en Cáceres el 16º Encuentro de Economía Pública, hablando sobre el sector público desde la perspectiva de la teoría económica, que cerraba los cursos de verano de Jarandilla, llevados a cabo por el Consejo Económico y Social, con una conferencia en 2010 alertándonos de los riesgos y la vulnerabilidad del crecimiento económico español. O ese mismo año intervenía en el 6º Seminario Bravo Murillo en Badajoz, en la Sociedad Económica de Amigos del País, impartiendo la conferencia La crisis y la nueva regulación financiera. También nos acompañó en las fiestas del patrón, por ejemplo, en 2013 dio la conferencia de esa celebración titulada Análisis económico antes y después, el análisis económico antes y después de la crisis. En total, más de una docena de conferencias, además de los seminarios, la última impartida recientemente en noviembre de 2021, en cuanto pasó la pandemia, en nuestra facultad, que se tituló Una evaluación del monetarismo
modelo, contrastación y política de estabilización. Cierro este apartado con la manera de impartir los seminarios que a todos nos deja asombrados, especialmente a los profesores más jóvenes que están inmersos en esa tiranía del PowerPoint. El profesor Segura, con unas pocas notas en un folio, era capaz de estar hablando más de una hora de temas abstractos, complejos, como por ejemplo la teoría del equilibrio general y las condiciones para que el mercado produzca asignaciones eficientes, y sin que perdiésemos en ningún momento la atención. A su inteligencia y profundo conocimiento de los temas añade unas dotes pedagógicas excepcionales. Es de lo único que le he oído presumir al profesor Segura: soy un buen profesor. Por desgracia, no he tenido la suerte de que Julio Segura haya sido mi profesor, pero en mis primeros años de docencia de economía del sector público, en los que el papel de ese sector se encontraba ya en tela de juicio debido a un conjunto de teorías sobre los distintos fallos o los orígenes de los fallos de este sector, tuve la fortuna de leer el discurso al que me he referido con anterioridad y con el que, con motivo del tercer premio Rey Juan Carlos de Economía, se le concedió a Julio Segura y que publicó la revista de Economía número 7 en el año 1990. Dos ideas me parecieron especialmente útiles en mi tarea como docente e investigador en este campo. La primera, para un economista joven, como era entonces, con pretensiones de mejorar la sociedad, esto sigue pareciéndome imprescindible, y hacerla más justa, la insuficiencia del análisis de eficiencia en la asignación de recursos para plantearnos problemas de distribución de renta, pero al mismo tiempo la necesidad de estudiar los costes sociales de distribuciones más equitativas en términos de uso inadecuado de recursos desde el punto de vista técnico. Y la segunda, la advertencia del profesor Segura de que los problemas de las economías de mercado no eran las intervenciones públicas, sino el marco institucional y el nivel de eficiencia de los gestores. La falta de eficiencia y competitividad, decía, dependía menos de la titularidad público o privada y más del contexto en el que se desempeñan sus funciones y de la calidad y competencia de sus gestores, lo que pude comprobar en algunos estudios que hice en el ámbito de los servicios locales. Antes de finalizar, quería compartir con los asistentes una feliz coincidencia. El edificio en el que estamos, magnífico ejemplo de la arquitectura del hierro de finales del siglo XIX, afortunadamente rescatado como símbolo de nuestra universidad, era el mercado que estaba situado, como saben, en la plaza alta de la ciudad. Y aquí, en sus sótanos, empezó su andadura la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Hay algunos alumnos, que estoy viendo alguna alumna, que estuvo en esos momentos. Hoy, curiosamente, vamos a nombrar doctor honoris causa en este edificio, en este mercado, al máximo especialista y conocedor de nuestro país del mercado como mecanismo de asignación de recursos, de sus virtudes y de sus problemas. Una magnífica metáfora. Bien, palabras finales. He expuesto los motivos principales que me llevan a solicitar al Consejo de Gobierno de nuestra universidad la concesión del doctorado honoris causa al profesor Julio Segura y que me mueven a pedir al rector su investidura formal en este acto, como nuevo doctor de nuestro claustro. Hay que reconocer, sin embargo, es de justicia, que la tarea ha sido coral, fruto de la colaboración de muchas personas. Tuvo su origen en una conversación que mantuve con el profesor Santiago Zapata poco antes de su jubilación. Desgraciadamente, hoy no está entre nosotros y su estrecha relación con el profesor Segura desde que fue su alumno realmente debería haber protagonizado seguramente esta laudatio. En esa reunión acordamos llevar a cabo las iniciativas necesarias para lograr el fin que está a punto de producirse. La iniciativa fue acogida con entusiasmo por los profesores que hoy nos acompañan de Análisis Económico y Economía Pública del Departamento de Economía y avalada por unanimidad de su Consejo de fecha 15 de septiembre de 2022, presidido por Antonio Linares. También fue unánime el apoyo de la candidatura por parte de la Facultad de Ciencias Económicas, que en su junta de 28 de septiembre de 2022 formalizó la petición, estando al frente como decano el profesor Luis Marín, que hizo también suya la propuesta. En ambos órganos, Julián Ramajo, que también nos acompaña, tuvo elogiosas palabras hacia el candidato.
Finalmente, la propuesta, tras el impulso del rector en aquel momento, Antonio Hidalgo, fue definitivamente aprobada por unanimidad por el Consejo de Gobierno de esta Universidad de Extremadura en sesión celebrada el pasado día 3 de noviembre de 2022. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al profesor Julio Segura Sánchez el supremo grado de doctor honoris causa por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor don Julio Segura Sánchez. Don Julio Segura Sánchez, acérquese a la mesa presidencial. Señor, yo, el rector de la Universidad de Extremadura, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura y el birrete laureado, símbolo distintivo del Alto Magisterio Español. Vuestro padrino os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría. Recibid el anillo que en los pasados tiempos, en estas venerables y solemnes ceremonias, cual símbolos de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión, se entregaba y por conferido se tenía. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Queda, pues, el excelentísimo señor don Julio Segura Sánchez admitido e incorporado al claustro de esta Universidad de Extremadura con todos los derechos, exenciones y privilegios inherentes a los demás doctores. Y en señal de la paz, benevolencia y amistad, os abrazo con la mayor cordialidad en nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes. Tiene la palabra don Julio Segura Sánchez. Excelentísimo señor rector, autoridades académicas, queridos amigos y compañeras. Es para mí un gran honor que la Universidad de Extremadura haya decidido concederme el mayor reconocimiento que puede dar a alguien cuyo trabajo se ha movido entre la docencia, la investigación y la regulación y supervisión financieras en instituciones públicas. Por ello, mi agradecimiento en nada protocolario al rector de la universidad y en particular a los profesores del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por haberme propuesto para una distinción que, además, cumple con el único requisito para que la acepte, ser concedida por mis pares. Pienso que ni los ministerios ni muchas otras organizaciones tienen conocimientos para valorar los currículos académicos de los investigadores, por lo que solo he aceptado premios concedidos por universidades o jurados formados por investigadores prestigiosos de mi campo, no habiendo sido distinguido nunca con medallas o premios que se conceden de forma semiautomática cuando se ha ejercido un cargo público, y alguno he ejercido. El título que hoy recibo implica una muy generosa calificación
de mi vida académica y profesional, pero estoy seguro que también un sobrevalorado agradecimiento a mi ayuda a la formación de un grupo de jóvenes y prometedores profesores en materias de análisis microeconómico y economía pública. Esta experiencia, iniciada en 1999, hace ya más de 2 décadas, se ha visto continuada por la dirección de la tesis doctoral y la invitación anual de la facultad, bien en formato de conferencia, bien de seminario para profesores y alumnos de doctorado, para hablar sobre temas que han oscilado entre las crisis económicas, las políticas de estabilización, la regulación, el mercado de trabajo y la forma de trabajar en el análisis económico y en la economía aplicada. Esta ayuda ha existido, otra cosa es lo que haya podido valer, pero no tenía por qué ser reconocida de forma tan generosa, ni menos aún asumida por la universidad en su conjunto. Siempre me he sentido más que compensado por el aprecio personal de los profesores del área, entre los que cuento con varios buenos amigos, así como por las invitaciones a cenar pagadas de su propio bolsillo. De nuevo, muchas gracias. Me ha costado decidir el tema sobre el que hablarles hoy. Uno técnico de mi área, de especialidad, la microeconomía, dejaría al margen a bastantes asistentes a este acto y me parecería una desconsideración que, tras tener la gentileza de asistir, tuvieran que soportar una perorata sin interesarles lo que contaba. A mi edad, una salida frecuente y quizá justificable sería hablar de lo que he hecho en mi vida académica y profesional, pero la valoración de lo que uno haya podido aportar no tiene sentido que la haga uno mismo, sino los demás, como ha hecho de forma tan generosa, no exenta de exageraciones laudatorias, mi padrino en esta ceremonia, el profesor, y se habrán dado cuenta que amigo, Francisco Pedraja, a quien agradezco mucho su cariñosa y elogiosa presentación. Finalmente me he decantado por un tema que considero de importancia económica, política, social y profesional, que ha sido puesto en candilejas dramáticamente por las 2 crisis recientes, la financiera, iniciada en 2007, y la del coronavirus, y que afecta profundamente al futuro de las democracias, es decir, a nuestra forma de vida. Les hablaré sobre la evolución del análisis económico desde mediados de la década iniciada en 1970, las políticas económicas que esta evolución propició y sus efectos sobre nuestras sociedades. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la primera crisis del crudo de 1973, la economía mundial experimentó un largo cuarto de siglo de alto crecimiento de la producción, empleo y comercio mundiales, con estabilidad de precios, que se tradujo en un apreciable aumento de la convergencia mundial entre economías ricas y atrasadas y en una disminución apreciable de la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza dentro de cada país. Y en ese periodo se consolidaron los programas de protección social y acceso universal y gratuito o fuertemente subvencionados a la salud y la educación, componentes esenciales de la igualdad de oportunidades, con la notable excepción de los Estados Unidos. Esto fue, en lo esencial, el resultado de un acuerdo político a 2 bandas. Por una parte, socialdemócratas y conservadores acordaron la creación de una red de protección social, fuertes inversiones en infraestructuras y sistemas sanitarios y educativos públicos. Por otra parte, sindicatos y patronales pactaron un comportamiento moderado de los costes laborales al considerar que era beneficioso diferir temporalmente las subidas salariales a cambio del aumento de la inversión, es decir, de la capacidad de crecimiento presente y futuro, y de consolidar los programas de protección social. Todo esto saltó por los aires tras 1973 como consecuencia del embargo del petróleo árabe y la guerra de Yom Kippur, que hizo crecer ese año el precio del barril de crudo desde menos de $4 hasta los 30, shock de precios que volvió a repetirse en 1979 como resultado de la revolución iraní y la guerra entre Irak e Irán. Este encarecimiento del precio de un input de uso generalizado y no sustituible, como es el crudo, es decir, un shock de oferta de intensidad desconocida hasta entonces, fue la causa original de que las últimas 3 décadas del siglo XX, con la excepción de las economías analíticas asiáticas, excluyendo Japón, fuera por media un periodo de largo crecimiento de la producción, de bajo crecimiento de la producción y la renta per cápita, con caídas en la productividad del trabajo, niveles elevados de paro e inflación
y desequilibrios externos relevantes, y con tres novedades poco deseables. La primera, la reaparición de las crisis periódicas. Frente al optimismo previo que había conducido, por ejemplo, a que Martin Bronfenbrenner augurara en 1963 el fin de los ciclos económicos, la economía mundial sufrió fuertes movimientos cíclicos en el periodo 1973-1992. La segunda novedad fue la existencia de episodios frecuentes de inestabilidad financiera y monetaria, bastando con recordar las crisis de 1982 de América Latina, la de 1992 del sistema monetario europeo o las crisis del sudeste asiático, Rusia, Asia y Brasil en la década de los 90. Por último, las crisis cursaron con un aumento de la desigualdad y un proceso sostenido y apreciable de divergencia entre las economías mundiales, más bien derivado del mal comportamiento de los países atrasados que por resultados positivos de los desarrollados, aunque se produjo cierta convergencia dentro de ambos grupos de países, es decir, los ricos algo más ricos y los pobres cada vez más pobres. Las dos últimas crisis que hemos vivido todos son más conocidas. A partir de la quiebra de Lehman Brothers en 2007, la economía mundial sufrió la crisis más dura desde el crack de 1929, una crisis cuyo origen fue financiero, pero que contagió rápidamente al sector real. Y cuando se vio la luz del final del túnel, sufrimos la pandemia del COVID. ¿Cómo cambiaron las políticas económicas aplicadas a lo largo de las décadas comentadas? En otros términos, ¿cuál fue el paradigma dominante en el análisis macroeconómico en dicho periodo? La macroeconomía ortodoxa neoclásica, dominante hasta la Gran Depresión de 1929, consideraba que la oferta creaba su propia demanda, esto que en la jerga se conoce como la ley de Say, por lo que el paro solo podía deberse a que el mercado de trabajo no era competitivo. En cualquier situación, si la economía era competitiva, el desempleo involuntario se produciría solo porque los salarios no caían lo suficiente para recuperar el equilibrio de pleno empleo. Es decir, el paro era siempre voluntario. La aportación de Keynes fue demostrar que, a corto plazo, dado que su análisis tiene dado el stock de capital, podrían existir crisis de demanda efectiva, es decir, situaciones en las que la demanda global era insuficiente para poder vender todo lo producido y, por tanto, el paro era involuntario. En estas condiciones, la política pública y, en particular, la política fiscal podría ser eficaz a corto plazo, reduciendo los tipos de interés, aumentando la oferta monetaria y expandiendo la demanda efectiva a través del gasto público. Las políticas keynesianas consideraban que podían estimarse los efectos de medidas alternativas de política económica y dieron lugar al nacimiento de los modelos macroeconómicos multiecuacionales posibles gracias al desarrollo de la incipiente econometría y de la contabilidad nacional. La mayor parte de la investigación macroeconómica de la época se dedicó al perfeccionamiento teórico y contrastación empírica de las funciones agregadas fundamentales, que eran el esqueleto analítico de dichos modelos. De esta forma, se pensaba que los gobiernos contaban con los instrumentos necesarios para diseñar políticas de estabilización eficaces y que las políticas fiscal y monetaria tenían márgenes de discrecionalidad significativos, estando la segunda al servicio de la primera. Como no podía ser de otra forma, había descontentos con esta ortodoxia. Para quienes creían que el mercado libre de toda regulación era la única forma positiva de organización de la economía, el intervencionismo keynesiano era un error. Para quienes creían que el dinero jugaba un papel esencial en la economía, el análisis keynesiano estaba equivocado. El famoso artículo de Milton Friedman de 1968 sobre el papel del dinero sintetizó estas ideas y delineó lo que sería la nueva ortodoxia, el monetarismo. Y también la idea de que los macromodelos agregados no permitían estimar correctamente los efectos de medidas de política económica, porque cuando éstas se anunciaban, los agentes anticipaban sus efectos y su comportamiento cambiaba, por lo que los parámetros de las ecuaciones estimados en las condiciones previas no eran válidos, una crítica debida a Robert Lucas. Como señaló con agudeza Harry Johnson en su conferencia presidencial de la American Economic Association de 1970, el nuevo enfoque fue muy bien recibido en el mundo académico por varios motivos. El primero, el
descontento con las deficiencias y limitaciones de la visión keynesiana, que además había agotado su potencial como tema de investigación, pese a los indudables éxitos cosechados en el terreno de la política económica. En segundo lugar, como en otros casos de cambio de paradigma dominante, la existencia de un numeroso grupo de jóvenes investigadores en la frontera del conocimiento que encontraban mucho más satisfactorio y rentable académicamente entrar en un nuevo campo de investigación donde cabía hacer aportaciones originales, relevantes, algo imposible tras 3 décadas de desarrollo del paradigma keynesiano. Por último, la existencia de un nutrido grupo de investigadores aplicados, no tan brillantes, pero de alta calidad, a quienes el monetarismo abría nuevas posibilidades de publicación y, por tanto, promoción académica. Al socaire de la crisis del crudo de 1973, continuada en 1979, esta nueva orientación del análisis macroeconómico se convirtió en la base analítica del cambio de las políticas económicas. Me centraré en el tema de las aportaciones de la nueva ortodoxia monetarista y de la traducción que se hizo para que se viera como funcionamiento analítico de la nueva política económica. Quería empezar diciendo que parte importante de los hallazgos de la nueva orientación fueron valiosos y apuntaron aspectos ignorados por sus predecesoras clásica y keynesiana, pero el problema provino de su interpretación como principios universales, válidos para cualquier país, problema y situación, y de su instrumentación al servicio de una ideología, en el caso que nos ocupa, marcadamente conservadora. Analicemos el caso del monetarismo. Friedman encontró abundante evidencia de que frente a las ortodoxias anteriores, en las que el dinero carecía de importancia, bien porque fuera un simple velo que cubría la economía real para los neoclásicos, bien porque la política monetaria fuera poco eficaz para los keynesianos, el dinero jugó un papel importante en la economía estadounidense. Un hallazgo relevante que se desvirtuó al convertirse en que el dinero era lo único importante. La inflación es un fenómeno exclusivamente monetario y el único objetivo de la política económica debía ser la lucha contra la inflación y, por tanto, la política monetaria debería evitar toda discrecionalidad. No solo se trata de una radicalización del mensaje no respaldada por la evidencia empírica, sino que incluso introduce un elemento ideológico espurio que la inflación es el objetivo básico de la política económica. Esto implica lisa y llanamente suponer que los costes económicos y sociales de la inflación son siempre mayores que los del desempleo, lo que se puede opinar, pero no demostrar porque es una creencia, es una cuestión de fe. Fe que profesaban no solo Friedman y sus discípulos, sino también los principales líderes políticos de la época, como Margaret Thatcher, primera ministra británica entre el 79 y el 90, y Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos entre 1981 y 89, cuyas medidas fueron continuadas por sus sucesores conservadores, John Major y George Bush, y aceptadas en parte por los posteriores mandatarios más progresistas, Tony Blair y Bill Clinton, bien que acompañadas de medidas de protección social y de mejora de la igualdad de oportunidades a lo largo de 4 décadas. En síntesis, Margaret Thatcher, bajo el lema liberalizar, privatizar, desregular, privatizó las empresas públicas y diversos servicios de ayuda social, así como la educación, donde se produjo una fuerte reducción del gasto público. Inició un largo proceso de desregulación financiera, introdujo el impuesto de capitación sobre la propiedad privada, la poll tax, y logró que los sindicatos perdieran una parte de su fuerza, lo que facilitó un largo periodo de crecimientos salariales moderados, aunque con elevado desempleo y una fuerte tensión social. Al comienzo de su segundo mandato, en 1983, acometió un proceso generalizado de privatización, ingresando 47.000 millones de libras por la venta de las empresas públicas, principalmente agua, gas y electricidad, y electores de council houses. Por su parte, Ronald Reagan, para cuya política económica se acuñó el término Reaganomics, hizo su bandera de la combinación de una fuerte desregulación financiera y la reducción de impuestos en cuantía y, sobre todo, en progresividad. Las posiciones neoliberales y conservadoras, que pueden resumirse, como he dicho, en el conocido eslogan de liberalizar, privatizar y desregular, se aplicaron en un contexto de intensa globalización bajo los principios del llamado Consenso de Washington, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro estadounidense.
Este contexto era un decálogo que defendía como deseables para todos los países un sistema de mercados libres y desregulados, la reducción de los impuestos y aranceles, la eliminación de instrumentos redistribuidores de la renta y el adelgazamiento del sector público. La liberalización tenía un sentido en la época, tras las décadas de crecimiento dorado bajo políticas keynesianas que habían introducido diversas rigideces en el funcionamiento de las economías avanzadas. El problema fue que, junto a medidas razonables que mejoraban la flexibilidad de ciertos mercados, también se redujo significativamente el papel de los sindicatos, se implementaron rebajas fiscales, sobre todo en los tipos marginales máximos que afectaban a los contribuyentes más ricos, reduciendo los ingresos públicos y, por tanto, las inversiones en sanidad, educación e infraestructuras. Privatizar puede también ser un objetivo razonable, y la cantidad de actividades directamente productivas realizadas por el sector público en casi todas las economías permitían pensar así hacia 1980. Las razones fundamentales eran tres. La primera, que actividades que antes eran monopolios naturales, como muchas public utilities, habían perdido parcialmente este carácter por los avances técnicos. La segunda razón, una creencia no constatada de que la gestión privada es siempre y en cualquier actividad más eficiente que la pública. La tercera justificación reside en la posibilidad de regular adecuadamente los monopolios privados. Esta última razón no llegó a ser operativa al defenderse simultáneamente un proceso desregulatorio. Pero el problema es el cómo se privatizó y, en algunos casos, el qué. Respecto al cómo, son abundantes los ejemplos de sistemas de venta de empresas públicas al capital privado a precios muy infravalorados y no mediante sistemas adecuados de subasta. En numerosas ocasiones, el gobierno vendedor dejaba nombrados a los primeros ejecutivos elegidos entre sus amigos personales y compañeros de estudio, creando una nueva élite económica vinculada al partido político en el poder. Por último, los monopolios no se trocearon previamente, de forma que se transformaron simplemente en monopolios privados. Respecto al que se privatizó, llevamos tiempo sufriendo los problemas de la subinversión en el mantenimiento de infraestructuras, de la privatización parcial o total de la sanidad o de algunos aspectos de la gestión privatizada del sector eléctrico. Por último, la desregulación. La idea que sustentó los procesos desregulatorios fue que en una economía de mercado la autorregulación de los agentes era suficiente. Esta idea puede resultar cierta en ocasiones, pero en todas en las que existen conflictos de interés es errónea. Un colectivo que acuerda unas normas consideradas de buena conducta, sin ser de cumplimiento obligatorio, las seguirá en condiciones normales, pero en cuanto resulte beneficioso transgredirlas, por ejemplo, en situaciones de crisis, lo hará. Por no hablar del principio muy extendido de cumplir o explicar frente a la posibilidad de imponer sanciones por incumplimiento de la norma, que permite no cumplirla, dando razones que atentan al sentido común. Son bien conocidos los efectos del shadow banking, de la libertad de emisión de productos financieros complejos colocados a particulares y de la mala gestión de los riesgos como causantes de la crisis financiera iniciada en 2007, todos ellos ejemplos de mala o insuficiente regulación financiera. Respecto a los efectos de la globalización, me gustaría añadir a lo ya comentado que el ritmo e intensidad con que se ha producido ha descuidado los aspectos relativos a la estabilidad y seguridad del sistema económico, como ha demostrado recientemente la crisis del COVID y el colapso de las cadenas de suministro. Y el problema ha cursado con aumentos significativos de la concentración en actividades clave, banca, seguros, aerolíneas, industria farmacéutica, que generan menor competencia, mayores precios e incentivos a la subinversión y menor generación de empleo. Una de las consecuencias más perniciosas de estas políticas ha sido el enorme aumento de la desigualdad de la distribución de la renta y la riqueza dentro de las economías nacionales. Existe un acuerdo generalizado entre los investigadores sobre las tres fases de la evolución de la desigualdad de la distribución de la renta y la riqueza en las economías del mundo desarrollado. En una primera fase fue muy elevada entre 1870 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, periodo en el cual el proceso de globalización fue intenso antes y tras la superación de la Segunda Guerra Mundial. La segunda etapa, la desigualdad, se redujo drásticamente tras la Segunda Guerra Mundial, como resultado
del fuerte crecimiento económico y una fiscalidad progresiva, lograda, como ya he comentado, por el consenso entre conservadores y socialdemócratas y por el acuerdo entre patronales y sindicatos. En la tercera etapa, la desigualdad ha vuelto a crecer hasta alcanzar máximos históricos a partir de la década iniciada en 1970, como resultado de las políticas aplicadas en la Revolución Conservadora, etiquetadas o autobautizadas como neoliberales. Estos datos, en opinión de alguien a quien no cabe tachar de radical, el expresidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, Alan Greenspan, muestran una tendencia muy perturbadora. Cito: esta desigualdad creciente de la renta no es el tipo de cosa que una sociedad democrática capitalista pueda aceptar sin posicionamiento. Se cierra la cita. Una opinión aún más contundente es la del prestigioso juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1916 y 1939, Louis Brandeis, que dijo que podemos o bien tener democracia en este país o una riqueza concentrada en manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas. Todo esto indica un peso creciente en nuestras sociedades de la heredocracia, es decir, de la riqueza no ganada por el esfuerzo personal, lo que tiene importantes efectos económicos y sociales. Por una parte, disminuye la movilidad social al aumentar la correlación existente entre renta familiar, nivel educativo e ingresos personales. Por otra parte, disminuye la movilidad intergeneracional, rompiendo la expectativa de que cada generación vivirá mejor que la de sus padres, lo que es una fuente de inestabilidad política y social que tiende a deslegitimizar el sistema democrático. Por último, el aumento del rentismo de las élites económicas genera incentivos a dedicar más recursos a la captura de políticos y reguladores, aumentando la ineficiencia asignativa. En suma, no se trata tan solo de un problema económico, sino social y político de primera magnitud. ¿A qué se debe el triunfo de las políticas económicas radicales que han conducido a la situación descrita? Por una parte, a la larga dominación política ya mencionada de los gobiernos de ideología fuertemente conservadora. Por otra parte, a que los ganadores del proceso, las élites financieras e intelectuales, lo que Piketty denomina de forma gráfica la derecha de mercado y la izquierda brahmánica, comparten visiones del mundo y tienen gran poder de influencia sobre la opinión pública. También favoreció el radicalismo neoliberal la desaparición de la URSS a fines de 1991, que permitió utilizar toda la artillería contra la socialdemocracia como un nuevo enemigo a batir, y la reacción de esta y sus llamadas terceras vías, centradas más en demostrar que eran capaces de gestionar el capitalismo existente, también como los conservadores, más que en corregir sus defectos. Pero lo que me interesa destacar es la influencia de los economistas monetaristas o neoliberales, llegando en muchos casos más allá de lo que habilitaban los resultados de sus trabajos, la tradición de estos en política económica. Bastarán unos pocos ejemplos. Las primeras aportaciones monetaristas encontraron, como he señalado, abundante evidencia de que el dinero era importante, pero lo tradujeron que era lo único importante, en que la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario y que la lucha contra la inflación era el objetivo principal de cualquier política económica. Es bien conocida la opinión de Friedman, de que admiraba a Margaret Thatcher porque estaba dispuesta a provocar una crisis económica profunda para acabar con la inflación. Mantener la disciplina económica y, por tanto, poner límites a la tasa de inflación y al déficit público es muy razonable, pero convertir condiciones de equilibrio de largo plazo, es decir, que se verifiquen por media a lo largo de cada ciclo largo, en objetivos anuales y eliminar toda discrecionalidad en materia de política fiscal y monetaria, conduce a proscribir las políticas de estabilización, lo que implica, como ya he comentado, que los costes económicos y sociales de la inflación se consideran siempre superiores a los del desempleo. Esto último no es demostrable por el análisis económico. Es una decisión política, es decir, ideológica. El objetivo final de este radicalismo neoliberal ha sido tratar de demostrar que democracia, mercado, capitalismo y libertad son la misma cosa. Pueden ser, y yo así lo creo, que sean cuatro cosas deseables, al menos dos en términos absolutos, democracia y libertad, y dos en términos relativos,
mercados con la menor regulación necesaria, pero competitivos, y capitalismo, pero con menos desigualdades, es decir, no en su forma actual. Pero ante un público ilustrado es innecesario señalar que no son un sagrado cuadrumviro que colapsa un único sistema económico, el capitalismo actual. Hay numerosos ejemplos de mercado en países no democráticos, de capitalismo en regímenes dictatoriales y de mercados sin libertades. Y todo ello en nombre de un autodenominado neoliberalismo que es neo, pero que no es tan claro que sea liberalismo. Calificar de liberales a algunos de los personajes de esta obra resulta cuando menos discutible. El reconocido como padre ideológico de todos ellos, Friedrich Hayek, en el tercer tomo de su conocida obra Law, Legislation and Liberty, publicada entre 1973 y 1979, defendía un sistema político en que no votaran quienes recibieran algún tipo de ingreso proveniente del sector público, lo que dejaría sin derecho a voto a funcionarios, pensionistas y parados. Que el cambio de leyes económicas y de derechos de propiedad lo decidiera una asamblea de mayores de 45 años elegidos por un mandato de 15 años y consideraba que los impuestos sobre la renta eran regresivos. Es imposible conciliar estas posiciones con el liberalismo y la democracia tal y como son entendidos por la mayoría de los ciudadanos. Y en todo caso, implica una visión del liberalismo muy sesgada, considerando como equivalente a capitalismo y puramente economicista, como puede comprobarse en la afirmación del maestro Hayek, Ludwig von Mises, que en su libro Liberalismus de 1927 afirmó que, cita, el programa del liberalismo, por tanto, se condensa en una sola palabra, propiedad, es decir, propiedad privada de los medios de producción. Todas las demás demandas del capitalismo provienen de esta exigencia fundamental. Cierro la cita. Esta sacralización de la propiedad privada y del mercado conducen a sostener que no existe la sociedad, sino solo los individuos, por lo que cada uno es responsable de su destino, lo que justifica cualquier tipo de desigualdad. No es de extrañar que analistas tan poco sospechosos como puedan ser Francis Fukuyama o Galton Ash consideren que el neoliberalismo ha sido un factor de peso en la crisis del liberalismo. La conclusión de todo lo anterior parece clara. La evolución de las últimas décadas del capitalismo ha creado problemas graves que requieren soluciones ante una situación que hasta ahora no se había dado. Personalmente no creo que se trate de un cambio de sistema, pero sí de una modificación profunda, más amplia incluso que la que se produjo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto afecta tanto al funcionamiento del sistema como al fundamento teórico de la política económica, por lo que terminaré haciendo unos muy breves comentarios sobre ambos. Por lo que se refiere al funcionamiento del sistema económico, es claro que la economía capitalista actual ha mostrado una gran capacidad de adaptación para hacer frente y superar crisis no previstas, pero no está siendo capaz de gestionar adecuadamente muchos problemas relevantes a largo plazo, debido a la falta de incentivos, si el único objetivo de las empresas es maximizar los resultados a corto plazo. Dos ejemplos bastarán. El primero son los recursos no renovables y el medio ambiente, que constituyen peligros reales de extinción de la especie humana. Otro ejemplo es el desmedido tamaño de los sectores financieros de nuestras economías. Hace no mucho, el total de activos financieros mundial ascendía al 70% del PIB mundial. En la crisis del 2008 alcanzaba el 350%, algo solo explicable por el hecho de que la emisión y negociación de productos financieros son, en sí mismas, un lucrativo negocio, como lo es la lotería, pero no porque las necesidades de financiación de la economía real lo demanden. Expansión que se produjo, además, en un marco mal y escasamente regulado y que ha tenido efectos devastadores sobre la estabilidad financiera y los costes de salvamento del sistema bancario en crisis, pagados, por otra parte, como todo, por los contribuyentes. Desde el punto de vista de las tareas para los economistas, parece obvio que fijar como objetivo básico el crecimiento del PIB deja fuera del análisis económico aspectos cruciales desde el punto de vista social y político. Menor crecimiento que sea sostenible, esté social y geográficamente mejor distribuido, mayor estabilidad y distribución menos desigual de la renta y riqueza, describen, en mi opinión particular, una situación mucho más deseable que la actual.
Esto implica, como mínimo, la búsqueda y potenciación de instrumentos que mejoren la igualdad de oportunidades, la consolidación de programas protectores no universales, sino dirigidos a los más desfavorecidos y que no generen incentivos perversos, un cambio relevante en la fiscalidad, una mayor atención a los problemas de racionalidad empírica sin perder el gran logro del análisis económico del siglo XX, la racionalidad formal, un enfoque más interdisciplinar, un replanteamiento de la regulación que ha fallado sobre todo por defecto y en algunos casos por exceso, y a la generalización de la evaluación de políticas públicas. Parte no despreciable de los excesos y errores económicos del neoliberalismo es responsabilidad de los académicos, en algunos casos de forma directa y en otros tolerando interpretaciones de sus trabajos que iban mucho más allá de lo que sus investigaciones probaban. Pero cerraré mi intervención crítica con el enfoque ortodoxo de la macroeconomía imperante en las últimas décadas, con una visión no más complaciente, pero que señala con razón a los políticos como responsables principales de lo ocurrido, aunque no exima a los economistas de su parte de culpa. En palabras recientes del año 2022 de Angus Deaton, Premio Nobel de Economía de 2015, cito, y con esto acabo: los políticos casi nunca hacen lo que los economistas proponen. Más bien utilizan el análisis económico como un borracho usa una farola, como soporte, no como iluminación. El problema es que incluso el buen trabajo puede ser mal utilizado selectivamente. Nada más y muchas gracias por su atención. Tiene la palabra don Rafael España Santamaría, consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura. Buenos días, querido rector Pedro, claustro, autoridades académicas, políticas, invitados a este acto en la universidad, nuestra universidad, amigos y amigas. Buenos días a todos y a todos. Voy a ser muy breve en la intervención porque los tiempos tampoco están para mucho más. En primer lugar, quisiera dar las gracias al rector por haber querido que compartiera con vosotros este acto de investidura como doctor honoris causa a don Julio Segura Sánchez, a quien felicito y le doy mi más sincera enhorabuena. Sobre todo, dadas las especialísimas circunstancias que concurren en estos momentos en nuestra región, los que nos puede ayudar aportar luz y valor para que entre todos afrontemos esta situación que tenemos ante nosotros en Extremadura. También a saber afrontar los ciclos de incertidumbre en los que vivimos inmersos de manera periódica en estos últimos tiempos, estos últimos años, que provocan además que nos veamos en la necesidad de ir reajustando constantemente todas las prioridades marcadas. Me van a permitir, al hilo de esta intervención, comparta con ustedes algunas reflexiones en voz alta que tienen que ver con nuestro futuro, tanto inmediato como a medio y largo plazo. Nuestras responsabilidades de la gestión como instituciones públicas que somos y representamos deberían guiarse bajo una senda de compromiso y de progreso hacia un futuro próspero para todas y todos los extremeños. Y en ese sentido, Extremadura debe ser siempre lo primero, tiene que ser siempre lo primero. Y hoy más que nunca tenemos la obligación todos de tener altura de miras y anteponer nuestra región y a los extremeños por encima de todas las cuestiones. Porque queremos un futuro en el que los extremeños tengan y puedan consolidar una buena educación y una buena formación. Un futuro que genere oportunidades para que las personas que desean trabajar en su tierra además puedan hacerlo. Un futuro en el que planteemos propuestas que promuevan empleos dignos, que permitan a las personas desarrollar proyectos vitales y también dedicarse a sus inquietudes, siendo emprendedores tanto en lo económico como en lo social,
lo artístico o lo intelectual. Un futuro en el que los extremeños puedan ser versátiles y competentes para desarrollar su carrera profesional y sean capaces de relacionarse con gente interesante en cualquier lugar del mundo. En definitiva, para poder prosperar y conseguir con ello dejar un legado de vivencias y conocimiento útil y de gran valor para las futuras generaciones. Todo esto a lo que he hecho referencia se pone de manifiesto y nos sirve como ejemplo en la trayectoria personal de a quien hoy acompañamos en la concesión de la mayor distinción académica que concede la Universidad de Extremadura, el doctorado honoris causa a don Julio Segura Sánchez. Por sus méritos en el ámbito científico e investigador, por su trabajo en los distintos campos de investigación y análisis económico, en la industria y su competitividad, y en otros variados trabajos y estudios por él realizados a lo largo de su ciclo vital, que ha tenido influencias muy importantes en el mundo laboral, el empresarial, económico y también, por tanto, en el ámbito social. En definitiva, se trata de una persona que ha dedicado su vida y sigue dedicándola a tratar de repensar la manera de entender los entornos socioeconómicos a lo largo de su trayectoria vital y que además nos ha sabido trasladar perfectamente en su discurso, haciendo un recorrido a lo largo de la historia moderna y los impactos en la economía y las diferentes líneas de actuación, sucesiones, tanto políticas como empresariales. Y este también es uno de los retos a los que se enfrenta la formación universitaria, acercar cada vez más los perfiles universitarios a los que demandan las empresas, a lo que demanda el tejido productivo, potenciando la orientación, las vocaciones, impulsando las prácticas, promoviendo el espíritu emprendedor y fortaleciendo las competencias y habilidades de cara a unas mejores condiciones de empleabilidad. Para ello, Extremadura cuenta con el mayor agente de crecimiento social y económico que existe y puede existir en estos momentos, que no es otro que el talento, que además se demuestra desde etapas educativas tempranas y en el que se impulsan competencias como la digitalización, la innovación y la sostenibilidad, y que además se consolidan en la educación y formación superior, generando un gran y completo ecosistema de aprendizaje, que debe permitir conectarse con las nuevas iniciativas que se están planteando e impulsando en nuestra región, que se impulsan en Extremadura y que a buen seguro van a ser una gran oportunidad, tanto individual como colectiva. Dicho esto, y para terminar, sí me gustaría aprovechar también este acto para agradecer el trabajo realizado durante esta etapa a la Universidad de Extremadura, al anterior equipo de gobierno que dirigió Antonio Hidalgo y al actual, por supuesto, que dirige Pedro Fernández. Trabajo que ha sido arduo, costoso y consensuado y que nos ha permitido a la UEX, a la universidad y al Gobierno regional, entre otras cuestiones, consolidar un modelo de financiación que a buen seguro va a trascender los posibles gobiernos venideros y trabajar de la mano para que nuestros estudiantes y egresados tengan opciones reales de empleabilidad en los nuevos proyectos que se están acometiendo y trabajando y poniendo en marcha en nuestra región. No olvidemos que el futuro de la Universidad de Extremadura condicionará sin ninguna duda también el futuro de nuestra región. Y eso también es gracias al esfuerzo que hacéis tanto profesores como investigadores en vuestros quehaceres diarios. Nada más, reiterar mi agradecimiento personal por vuestra disposición, demostrada siempre, y con la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, que he tenido el honor de dirigir durante esta legislatura que finalizó hace unos días con la constitución de la nueva. Muchísimas gracias. Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, miembros del equipo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, rector Antonio Hidalgo, directores de centro y decanos, padrinos, autoridades, compañeros y familiares. Permítame que al inicio de mi intervención agradezca y dé la bienvenida a nuestra universidad, a las autoridades y al resto de asistentes que nos acompañan en este acto de nombramiento a propuesta de la
Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del doctor Julio Segura Sánchez como doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura. Un saludo muy especial también a los miembros de esta misma facultad que se encuentran presentes hoy aquí. Con este doctorado, que es la máxima distinción que la Universidad de Extremadura concede a una persona, reconocemos la trayectoria en los ámbitos académico, científico, investigador y cultural, así como los valores sociales y humanos que acumula el doctor Segura Sánchez. Este doctorado se une además a los que ya le fueron concedidos en 1995 por la Universidad de Oviedo y en 2010 por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. A estos premios, como ya se ha indicado en la laudatio de su padrino, se une el Premio Rey Juan Carlos de Economía y la membresía de académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Celebramos este solemne acto en un momento especial de nuestra historia, dado que en este año la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cumple su 40º aniversario, que se corresponde también con el 50º desde que se fundó la Universidad de Extremadura. Acabamos de participar en la ceremonia de investidura de doctor honoris causa, en la que se ponen de manifiesto algunos de los elementos más tradicionales de la tradición universitaria, con sus símbolos y con la solemnidad que implican, exhibiéndose al mismo tiempo los valores indelebles que atesora nuestra institución en cuanto a lo que se refiere a la creación, defensa y transmisión del conocimiento, así como la difusión de la ciencia y la cultura a la sociedad. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, decidió que el ahora galardonado fuese incluido en el claustro de esta universidad por razones de honor y de dignidad. Es un orgullo para los que formamos ya parte de él contar entre nosotros con esta personalidad que tanto reconocimiento ha obtenido en el campo de la economía. Los méritos que reúne el doctor Segura Sánchez en su currículum vitae han sido presentados por su padrino con solidez y ello lo hace merecedor de esta distinción que dignifica tanto a los que la conceden como a quien la recibe. Me corresponde el honor y el privilegio de darle la cordial bienvenida a esta comunidad universitaria, que a partir de hoy es también la suya. De este modo, el nuevo doctor de la Universidad de Extremadura pasa de ser un conocido a convertirse en un amigo. De este modo, su calidad humana se hace también evidente por la consideración personal que le conceden sus colegas, algunos de los cuales se encuentran hoy acompañándolo en este acto. El doctor Segura Sánchez es uno de los economistas más destacados de España y que más influencia ha ejercido sobre sus colegas en dicho ámbito. A lo largo de su carrera profesional ha demostrado un compromiso constante con la excelencia académica y ha llevado a cabo investigaciones difundidas en artículos científicos y de opinión, libros, congresos, comentarios y prólogos editoriales, tanto en medios nacionales como internacionales. El galardonado ha tenido siempre una clara vocación de servicio público, ocupando puestos de alta responsabilidad en instituciones tan relevantes como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la presidencia de la Comisión Interministerial de Expertos que produjo el conocido como Informe Segura. Su abundante producción intelectual ha contribuido a un mejor entendimiento de la política económica nacional e internacional, lo que lo convierte en un referente en este campo de conocimiento que además ha sabido transmitir a sus estudiantes e investigadores doctorales, creando de este modo una escuela que da continuidad a su trabajo. De hecho, su libro de Economía Industrial constituye una referencia obligada en la docencia universitaria que lo ha sido durante décadas. Todo ello, en su conjunto, hace del doctor Segura Sánchez un valedor de la educación y de la generación de conocimiento en el ámbito de las ciencias económicas, como herramientas necesarias para un cambio positivo en la sociedad actual. Dos aspectos que avalan de manera especial el galardón que hoy se le otorga son, por un lado, el reconocimiento de sus colegas, investigadores y estudiantes
por su rigor y elevado nivel académico que lo convierten en un docente de primer nivel. En segundo lugar, por su generosidad con la Universidad de Extremadura al impulsar, coordinar e impartir seminarios intensivos para los profesores de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Su vinculación con la Universidad de Extremadura supuso también la consolidación del área de fundamentos, la dirección de tesis doctorales y la participación en diversos tribunales. En nombre de nuestra universidad quiero agradecer al reciente doctor honoris causa su contribución a la academia, a la economía social y a la propia sociedad en su conjunto. Esperamos que este reconocimiento sirva como testimonio de nuestra consideración, respeto y gratitud por su trabajo y por su trayectoria profesional. Quiero terminar mi intervención reiterando el honor que supone para la Universidad de Extremadura el incluir con este acto a este nuevo miembro en su claustro. Estamos seguros de que su incorporación redundará en una notable mejora de nuestra universidad. Muchas gracias a todos por su atención y presencia.